donde estaremos hablando de las pruebas que el Señor va a permitir en nuestra vida, sobre todo ahora que somos parte del cuerpo de Cristo. Así que les invito a abrir su Biblia para que leamos nuestro texto base, Hebreos 11, y vamos a tocar los versículos 13 al 19. Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 19. Nos dice aquí la palabra de Dios: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Una fe bajo prueba. Una fe bajo prueba. Ahora, de acuerdo al diccionario de la lengua española, define la palabra prueba como una acción y un efecto de probar. Se lo repito, como una acción y un efecto de probar. Veamos algunos ejemplos. Yo creo que el ejemplo más común que todos hemos experimentado es cuando estuvimos en la escuela, donde la acción siempre será el examen, pero el efecto van a ser los resultados que obtengamos de ese examen. Entonces, por medio de los resultados, probaremos si realmente aprendimos lo enseñado. Ahora, otro ejemplo es en los deportes, donde la acción es la resistencia del atleta y el efecto será el lugar que obtenga en la competencia. Sin embargo, esto también lo podemos aplicar a lo legal, donde la acción son las evidencias que se le van a presentar al juez. Y el efecto será el resultado que determine el juez, es decir, si es inocente o es culpable, por lo cual va a ser probada su integridad. Ahora, mis hermanos, si lo aplicamos a la fe, la acción van a ser las pruebas y el efecto van a ser los resultados de esa prueba. Y todo realmente va a depender de lo que Dios quiera tratar en nuestra vida. Por ejemplo, que si está trabajando con el orgullo, que si está trabajando con nuestra falta de amor, que si está trabajando con nuestra falta de autocontrol, o incluso puede ser que el Señor esté trabajando con nosotros para que le conozcamos más, como fue el caso de Job, el cual, por cierto, en la Escritura es presentado como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, como lo vemos en Job capítulo 1, en los primeros 3 versículos. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la Escritura: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas.
Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Qué esposa no quiere tener un marido así? Estoy seguro de que toda mujer cristiana va a querer tener un esposo como el de Job. Es decir, un hombre perfecto. Esto se refiere a que es un hombre irreprensible, es decir, no se le puede acusar de nada, ni en la familia, ni en el trabajo, ni con los vecinos. Un hombre recto, esto se refiere a su actitud moral, por lo cual no es un hombre mujeriego, sino un hombre fiel a su esposa. Un hombre temeroso de Dios. Este se refiere a que va a buscar en todo momento honrar a Dios en su forma de vivir. O un hombre apartado del mal. Es decir, que no va a traer problemas a su familia para que su familia pueda vivir en tranquilidad. ¿No quisieran un esposo así todas las mujeres? Sin embargo, hay que ser conscientes de que un esposo con estas características, tarde que temprano, va a experimentar pruebas difíciles en su vida. Y aquí es donde las esposas deben tener mucho cuidado para no reaccionar como lo hizo la esposa de Job, quien tenía un marido con todas estas características que ya mencionamos. Miren cómo reaccionó su esposa, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Así que cuidado, mis hermanas, con este tipo de reacciones, porque sobre todo las que son esposas, en lugar de ser esa ayuda idónea, realmente van a ser un estorbo y eso no va a ser de bendición para su matrimonio o familia. Ahora, a través del testimonio de Job, también aprendemos que Dios va a permitir pruebas, incluso muy difíciles, en aquellos que quiere llevarlos a otro nivel espiritual. Miren cómo fue el resultado del trato de Dios con Job. Se los vamos a poner en la pantalla en la Nueva Traducción Viviente. Dice Job 42:5, ya para terminar este libro. Dice, aquí está diciendo Job, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Esto quiere decir que Job, a través de todas esas aflicciones que él experimentó en su vida, pudo experimentar una relación más personal con Dios. Por eso dice, te he visto con mis propios ojos. Ahora, en nuestro caso como cristianos, Dios también puede permitir situaciones muy difíciles para que también le conozcamos de una forma muy personal. Y de esa forma fortalezcamos también nuestra fe, como seguramente debe haber pasado con Job. Entonces, teniendo en mente esto, es decir, las pruebas que Dios va a permitir en nuestra vida, entremos al análisis del texto base, donde nos dice en el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, esta escritura está en el contexto del versículo 12, donde nos dice Hebreos 11:12, por lo cual también de uno, es decir, de Abraham, y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, los que murieron, que son mencionados en el versículo 13, se refiere a la descendencia de Abraham, porque de ahí salieron todos. Sin embargo, el texto dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ahora, aquí surge una pregunta. La pregunta es, ¿el morir sin recibir lo prometido será una prueba de fe? ¿Qué piensan al respecto? Definitivamente sí. Porque cuando nos prometen algo,
Claro que vamos a desear mirarlo antes de morir, pero la prueba va a estar mientras que llega lo que estamos esperando, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. Imaginemos que somos judíos y estamos viviendo en el tiempo del cautiverio bajo Babilonia, donde ya llevamos 70 años como esclavos. Ahí están azotándonos, golpeándonos, haciendo trabajos duros. 70 años ahí estamos. Y un día nos muestran la escritura de Jeremías, capítulo 25, versos 11 y 12, donde nos dice, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí, toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, hablando Dios acerca de Babilonia. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y los convertiré en desiertos para siempre. Esta profecía Dios se la dio a Jeremías, anunciando que cuando sean cumplidos los 70 años, que el pueblo estuviera en cautiverio, Dios iba a destruir a los babilonios y por lo tanto los israelitas serían libres. Y como ya pasaron los 70 años, quiere decir que en cualquier momento Dios va a cumplir esta profecía. Y por lo tanto vamos a estar esperando ansiosamente esa libertad mientras que estemos vivos. Porque ya muertos, pues ya estamos en la presencia de Dios. La prueba está ahí cuando estamos esperando, ¿sí? Cada día nos golpean, nos latiguean en la espalda y ya va a acabar, ya va a acabar, esto ya va a acabar, porque Dios ya lo estableció. Cuando estamos esperando lo prometido es cuando viene la prueba. Por eso es importante esperarlo con fe, porque debemos saber que Dios va a cumplir lo prometido. Como es el caso de los descendientes de Abraham, que el escritor a los hebreos está mencionando en el versículo 13, porque dice que ellos no recibieron lo prometido mientras estuvieron vivos. Y en el contexto vimos que era una patria, ¿verdad? Estaban esperando esa patria celestial. Ahora, la escritura dice que no lo recibieron vivo, pero sí dice que lo vieron desde lejos. Eso significa que entendieron que un día lo iban a recibir. Y esto, mis hermanos, es la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, esto nos enseña que habrá cosas que no miraremos con nuestros propios ojos mientras que estemos aquí en la tierra, hablando espiritualmente. Sin embargo, Dios sí va a permitir que veamos ciertas cosas de forma parcial, como por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, ellos vieron de alguna forma parcial su patria celestial a través de la patria terrenal que el Señor les estaba dando sobre la tierra, es decir, en Canaán. Porque Canaán es descrita en la Escritura como una tierra buena, ancha, pero también como una tierra de fruto abundante. Por eso es que se presenta como una tierra donde fluye leche y miel. Lo cual significa que Dios les iba a dar todo lo que ellos necesitaban para su sustento, pero de una forma abundante. Como pasó en Edén, porque en Edén había que comieran todo lo que quisieran, ¿verdad? Sin restricción. No, aunque claro, ahí sí el Señor probó a Adán y le dio una restricción, sí, pero le dijo, de todo puedes comer, todo lo demás. Sin embargo, la verdadera patria, ellos lo entendieron, que no era terrenal, sino espiritual. Y eso ellos lo entendieron. Ahora, en nuestro caso, mis hermanos, como cristianos, también tenemos promesas espirituales, las cuales hemos recibido de forma parcial, como por ejemplo la resurrección de los muertos, la cual recibimos cuando creímos en el Evangelio y nos bautizamos para identificarnos con la muerte y con la sepultura,
de Jesucristo, pero también con su resurrección, para que andemos en vida nueva, como dice la Escritura. Por lo cual la resurrección la tenemos de forma parcial, pero mientras estemos aquí en la tierra, la realidad es que vamos a seguir luchando con nuestro cuerpo de pecado. Pero un día, cuando pasemos a la eternidad, hasta entonces vamos a resucitar con un cuerpo totalmente libre, de pecado, como el cuerpo de Jesús, para poder estar en su presencia por toda la eternidad. Entonces, hay promesas que nosotros también estaremos mirando desde lejos, porque son promesas que no tendremos aquí en la tierra, derivado que aquí en la tierra todo es temporal y corruptible. Por eso el escritor a los Hebreos nos presenta el testimonio de estos judíos o de estos descendientes de Abraham, los cuales miraban desde lejos lo prometido, pero dice que también los saludaban y confesaban. Esto quiere decir que ellos estaban haciendo una declaración pública cuando lo confesaban. Porque a final de cuentas ellos sabían que aquí en la tierra eran extranjeros y peregrinos y por lo tanto su patria estaba en el cielo, no en la tierra. Así caminaban. Ahora, en este mismo sentido, el apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 2 versos 11 y 12, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aquí el apóstol Pedro se está dirigiendo a una iglesia que estaba experimentando padecimientos y persecución por su fe. Y para alentarlos, Pedro les dice que sigan adelante, no poniendo la mirada en las pruebas, sino en la herencia futura. Por eso les dice en el primer capítulo, en los versículos 3 en adelante, veamos esa escritura. 1 Pedro capítulo 1, versos 3 en adelante. Dice aquí la palabra de Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí Pedro les habla de una herencia incorruptible y les dice que está reservada en los cielos. Sin embargo, también les está aclarando que las pruebas y las aflicciones van a ser necesarias. Y aquí es donde realmente no nos gusta. Porque toda prueba y aflicción va a sacar lo que haya de adentro de nuestro corazón y nadie quiere ser evidenciado. Pero Dios, a través de las pruebas, siempre nos va a llevar a otros niveles espirituales y eso es algo que no debemos perder de vista. Sin embargo, el punto que quiero extraer de la carta de Pedro es que les dice a sus hermanos del primer siglo que ellos son extranjeros y peregrinos, indicando que su patria o su ciudadanía no está aquí en la tierra, y eso era importante entenderlo. Porque muchas veces la realidad es que nos enfocamos solamente en lo terrenal, en lugar de tener puesta la mirada en lo celestial.
Y esto es lo que nos quiere transmitir el escritor a los hebreos en el texto base. Por eso continúa diciendo en el versículo 14, regresemos allí, Hebreos 11:14. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Ahora, cuando dice dan a entender, esto significa que le estaban manifestando al mundo lo que realmente buscaban. Es como, por ejemplo, imaginemos que una persona siempre se dedicó a trabajar en su papelería. Ahí lo mirábamos día y noche, abría, cerraba y siempre estaba ahí trabajando. Pero un día de repente lo vemos metidos en los partidos políticos. Pregunta, ¿qué es lo que ahora está manifestando? Posiblemente una candidatura o algún beneficio de la política. Por eso es que está metido ahí. Ahora, en lo espiritual, mis hermanos, también es lo mismo, porque nadie quiere pasar la eternidad en el infierno, ¿verdad que nadie? Entonces, como no queremos pasar la eternidad en el infierno, vamos a dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida para que nos siga transformando a la imagen de Jesucristo. Para que de esa forma no sigamos viviendo como los hijos del diablo, los cuales pasarán la eternidad en el infierno por haber rechazado a Jesús. Ahora, si nosotros queremos ser transformados por el Espíritu Santo, tendrá que haber una evidencia de esto en nuestra vida. Como por ejemplo, estar leyendo, meditando en la palabra de Dios todos los días para recibir instrucción. Debemos tener tiempo de oración para vivir en dependencia de Dios. Y por supuesto, congregarnos para tener comunión con nuestros hermanos y estimularnos a las buenas obras, como lo veremos más adelante en Hebreos. Por lo cual, estas acciones, mis hermanos, serán la evidencia de lo que realmente estamos buscando. Pero si no leemos la palabra de Dios, no oramos y tampoco asistimos en forma regular a la iglesia, ¿qué creen que estaremos demostrando o dando a entender? Pues la respuesta es que no nos importa. Pero si lo estamos haciendo, estaremos dando evidencia de que sí nos importa. Y este es el punto que el escritor a los hebreos nos está presentando, porque cuando hay un anhelo o un deseo, lo vamos a manifestar. Como lo estaban haciendo aquí los descendientes de Abraham. Por eso dice que daban a entender lo que buscaban. Porque lo buscaban, como hemos comentado, no era aquí en la tierra, sino en el cielo. Por eso es que ellos se presentan como extranjeros y peregrinos. Lo miraban y no, es que siempre estaban volteando hacia arriba. Su pensamiento y todo, no, vamos hacia allá. Ahora continúa diciendo en el versículo 15 del texto base, pues si hubieran estado pensando, enfocados ahí nada más, en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo para volver. Ahora, cuando una persona tiene un deseo, siempre lo va a traer en su mente, ¿no es así? Quiero hacer esto, lo va a traer en su mente. Como por ejemplo, si queremos comprar un carro nuevo, vamos a estar buscando siempre la forma de cómo ahorrar para poder al menos dar el enganche y luego nos organizamos para los pagos posteriores que tenemos que dar. Ahora, si nos organizamos y lo podemos comprar de contado, pues qué mejor, ¿verdad? Porque así no nos quedamos en deudas. Pero el punto es que aquello que queremos y deseamos lo vamos a traer siempre presente en nuestra mente hasta lograr el objetivo. Sin embargo, para lograr el objetivo, debemos ser conscientes de que en ocasiones habrá pruebas que experimentaremos para lograr el objetivo, como por ejemplo, un despido del trabajo, una cirugía inesperada o un fraude donde nos quitaron todo lo que habíamos ahorrado. Todas estas pueden ser situaciones o pruebas que se pueden estar presentando como obstáculos para probar si realmente queremos lograr un objetivo. Ahora, en el caso de los descendientes de Abraham, el objetivo era su patria celestial, su patria celestial.
Y como ya lo hemos comentado, su patria, como no estaba en la tierra, su pensamiento no estaba hacia abajo, sino hacia arriba, hacia donde estaba lo que se les había prometido. Miren cómo traduce el versículo 15 la Nueva Traducción Viviente. Se los vamos a poner en la pantalla. Dicen, si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Esto quiere decir que si su pensamiento estuviera en lo terrenal, es decir, de donde salieron, pues dirían, no, pues nos regresamos para allá, está mejor. Porque aquello, pues, quién sabe cuándo llegue. Y acá a lo mejor tenían muchas cosas. Pero dice que ellos anhelaban algo mejor. Y entendían que eso mejor no estaría aquí. Por eso el verso 16 del texto base nos dice, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esto nos enseña que el anhelo estaba en lo celestial, y aquí la palabra anhelo se refiere a un esfuerzo de querer lograr algo. Pero también nos enseña que siempre que tengamos un anhelo va a demandar esforzarnos, como por ejemplo, imaginemos que estemos en un maratón. Lo quiero terminar, pero hay que terminarlo. Hay que esforzarnos, seguir adelante, porque un maratón es resistencia y perseverancia, resistencia y perseverancia. Es más, mis hermanos, hablando de las pruebas, posiblemente el día de hoy muchos tuvieron obstáculos para llegar al servicio. Pero si están aquí es porque se esforzaron para estar con sus hermanos y seguir aprendiendo de la palabra de Dios y alabando a nuestro Señor Jesucristo. Queremos estar allí con nuestros hermanos. Por lo cual un cristiano verdadero siempre se va a esforzar por lograr lo que quiere, hablando espiritualmente. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Miren lo que nos dice la segunda parte del versículo 16 del texto base. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Esto nos enseña que si queremos que Dios no se avergüence de nosotros como nuestro Dios, vamos a tener que esforzarnos buscando las cosas del cielo como lo hicieron los descendientes de Abraham para poder estar en esa ciudad que Dios les tiene preparado, como dice al final del versículo 16. Ahora, no perdamos de vista, mis hermanos, que la fe que nosotros estamos profesando siempre va a demandar un esfuerzo para dar testimonio de lo que ahora somos en Cristo. Como por ejemplo, imaginemos que un cristiano, antes de convertirse, fue preso de los chismes. Por lo cual, ahora en Cristo se va a esforzar para dar testimonio de que ahora ya no anda en ellos. O si fue preso del alcohol, de igual forma se va a esforzar para ya no consumirlo. Porque ya no quiere ser esclavo de eso. Por eso les digo que nuestra fe va a demandar esforzarnos en ciertas áreas para dar testimonio de lo que ahora somos en Cristo, es decir, nuevas criaturas. Avancemos al verso 17 del texto base, donde nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Aquí nuevamente el escritor a los Hebreos voltea a Abraham. Habló de sus descendientes, vuelve a tratar o a sacar a luz a Abraham. Y aquí es importante considerar dos características que nos presentan en relación a la fe por medio del testimonio de Abraham. Y lo primero que nos presenta es que cuando una persona tiene una fe verdadera, es decir, una fe que le es contada por justicia,
va a experimentar al menos dos procesos en su vida. El primero es cuando cree en el Evangelio y se arrepiente de sus pecados, y a partir de ese momento él va a recibir la justicia de Dios por medio de la fe. Y Abraham nos da testimonio de esto en Génesis 15:6, donde nos dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, en este mismo sentido, el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas en Gálatas capítulo 3, versos 6 y 7, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, la fe que salva o que justifica es la que nos presenta a Abraham cuando creyó, porque dice que le fue contada por justicia. Cuando creemos, ahí es cuando entra la fe que justifica. Ahora, en la segunda etapa ya creímos, ahora en la segunda etapa es cuando va a venir la perseverancia. Ya lo creímos, ahora tenemos que mantenernos ahí. Y la perseverancia, mis hermanos, siempre nos va a ayudar para no soltar lo prometido, como lo es la salvación del castigo eterno y el que tendremos un cuerpo glorificado. Ahora, esto, mis hermanos, ciertamente es una promesa hacia el futuro, pero por medio de la obra de Cristo en la cruz, espiritualmente es algo presente. Por eso la Escritura dice en Efesios capítulo 2, versos 4 al 6, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta Escritura, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Si observan, aquí dice que nos resucitó. Por tanto, en Cristo ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino vivos para Dios. Pero también dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Si observan, nos dice que nos va a sentar. Dice que nos hizo sentar, lo cual significa que es algo presente. Por lo cual, mis hermanos, aunque es algo futuro, también es presente por medio de la obra de Cristo en la cruz. Sin embargo, debemos perseverar en ello. Entonces, la segunda etapa de la fe, que es verdadera, es perseverar hasta recibir lo prometido. Esto independientemente que nos lleve toda la vida, como pasó con los descendientes de Abraham, los cuales murieron sin haberlo recibido, ¿verdad? Pero hasta su último momento agarraron eso que era suyo, pero en el cielo. Así que, mis hermanos, no nos desanimemos. Si no recibimos lo prometido, mejor sigamos perseverando, porque a su momento Dios va a cumplir todo lo prometido. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces, la primera característica de la fe verdadera es en relación al inicio y su perseverancia. Y la segunda característica de una fe que es verdadera es que va a ser sometida a prueba. Porque no es lo mismo creer cuando todo está bien que cuando todo se tambalea, ¿verdad? O no es lo mismo creer cuando nuestra empresa está en el mejor rendimiento que cuando empieza a hundirse. O no es lo mismo creer cuando estamos de muy buena salud que cuando estamos en una gran enfermedad. Definitivamente no es lo mismo. Estas son situaciones o circunstancias que podemos experimentar en nuestra vida como cristianos. Sin embargo, es importante entender que Dios las va a permitir para probar nuestra fe y de esa forma fortalecerla. Por eso nos presenta el testimonio de Abraham, quien experimentó una gran prueba cuando el Señor le pidió entregar en sacrificio a su único hijo. Esto definitivamente, mis hermanos, es algo que va en contra de la voluntad humana, porque ningún hombre
o padre va a querer dar muerte a su hijo, al menos en el contexto de la fe, es decir, como cristianos. Y esto lo comento porque hay personas que no son cristianas, que no abrazan la fe del evangelio, que no se tocan el corazón para matar a sus hijos. Pero esto es porque no han nacido de nuevo y siguen gobernados por sus delitos y pecados. Pero en el caso de un cristiano que es gobernado por el Espíritu Santo, esto nunca será posible porque el amor va a ser un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a amar a nuestro hijo, vamos a querer lo mejor para él. Y no vamos a querer un cuchillo para encajárselo en el corazón, definitivamente no. Sin embargo, en el caso de Abraham, Dios se lo pidió. Y algo que es importante resaltar es que cuando Abraham recibe esta instrucción o esta prueba, no vemos por ningún lado algún cuestionamiento de él hacia Dios. Como por ejemplo, oye Señor, ¿por qué me estás pidiendo sacrificar a mi hijo si eso lo hacen los paganos? ¿Por qué me pides que lo sacrifique? O Señor, este es el hijo que tú me habías prometido. Ya llevo 25 años esperándolo y ahora que me lo diste, ¿quieres que lo mate? ¿De dónde va a venir mi descendencia? ¿Cómo vas a bendecir a las naciones? Esto puede ser cuestionamientos que un padre de forma natural lo hubiera hecho hacia Dios, ¿o no lo creen? Sin embargo, Abraham no lo cuestionó. Y lo entendemos por el contexto de la fe, que la fe lo impulsó a hacerlo. Por eso inicia el versículo 17 diciendo, por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Aquí el escritor a los Hebreos está haciendo referencia al libro de Génesis capítulo 22, donde se presentó esta prueba a la que Abraham fue expuesto. Así que veamos junto esta escritura. Vayan a Génesis 22 y leamos ahí a partir del versículo 21. Génesis 22, versículo 1. No sé si dije 21, es Génesis 22, versículo 1. Dice aquí la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas. Ahora, ¿de qué cosas nos está hablando aquí? El contexto nos dice de qué se trata. Y es en relación a un pacto que hizo Abimelech con Abraham, porque Abimelech sabía que Dios estaba con Abraham. Leamos solamente los últimos 3 versículos del capítulo 21 para traer este contexto. Nos dice, así hicieron pacto en Berseba y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Entonces, estando Abraham en tierra de los filisteos, es cuando viene la prueba de parte de Dios. Por eso dice en el versículo 1 de Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí vemos claramente la instrucción que Dios le da a Abraham cuando le dice, toma tu hijo, llévatelo al monte de Moriah y ofrécelo allí en holocausto donde yo te voy a decir. Si observan, aquí no indica cuál es el motivo, cuál es el propósito por el cual le dice que haga este sacrificio. Sin embargo, vemos que Abraham obedece, como continúa diciendo el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalarbó su asno, es decir, lo ensilló, y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces aquí vemos cómo Abraham se pone en marcha. ¿Y esto qué indica? Obediencia.
Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos, porque muchas veces cuando el Señor nos da una instrucción en su palabra, inmediatamente empezamos a poner nuestras prioridades, como por ejemplo, tengo mucho trabajo, tengo muchos pendientes, no tengo tiempo. La realidad, mis hermanos, es que siempre ponemos en primer lugar nuestras prioridades, en lugar de poner en primer lugar las instrucciones que el Señor nos esté dando en su palabra. Estoy seguro que Dios desea que seamos una iglesia con una actitud como la tenía el profeta Isaías cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaré o quién irá por nosotros? Y en ese momento Isaías responde, heme aquí. Esta, mis hermanos, debería ser la actitud o la respuesta a la voz de Dios de su iglesia. Sin embargo, ¿qué hacemos? Heme aquí, envíalo a él, ¿verdad? Y esto es porque no queremos responsabilidades en la obra de Cristo. Les aseguro, mis hermanos, que esa forma de proceder nunca nos va a ayudar para ser un instrumento en las manos del Señor. Por eso debemos aprender del testimonio de Abraham, quien recibió la instrucción y obedeció. Ahora, también es importante mencionar que cuando somos obedientes a lo que Dios nos instruye en su palabra, esto va a traer ataques de todos aquellos que no comparten nuestra fe. Porque para muchos de ellos, o más bien para todos, el evangelio es algo totalmente anticuado o incluso es aberrante. Como por ejemplo, en relación al sexo, la palabra de Dios nos enseña que Dios lo estableció para que lo disfrutáramos dentro del matrimonio. Sin embargo, hoy el adulterio y la fornicación están al orden del día porque para ellos esto no es algo prohibido. Sin embargo, para Dios sí lo es. Por eso lo dejó establecido en su palabra. Y nuestra responsabilidad como hijos de Dios es ser obedientes a lo que nos estableció en su palabra. Aunque todo esto nos vaya a causar problemas con todos aquellos que rechazan el evangelio, y esto es algo que también debemos tener presente. Nos van a rechazar en la familia, nos van a rechazar nuestros amigos, nos van a rechazar en el trabajo, pero porque ellos tienen su vista en la tierra y nosotros no, en lo celestial. Al menos así debería ser. Ahora continúa diciendo el texto base en el versículo 18. Regresemos ahí. Ya vimos, el Señor le da la instrucción a Abraham y obedece. Dice Hebreos 11:18, y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, todos sabemos que Abraham, antes de ser padre de Isaac, tenía otro hijo, o había tenido otro hijo, Ismael, que tuvo por medio de Agar, la cual era su sierva. Entonces, para Abraham, Ismael era el primogénito, porque era el primer hijo que había tenido. Sin embargo, la Escritura nos dice que no era el hijo de la promesa. Por ese motivo, Dios también le dio una instrucción a Abraham en relación a Ismael. Veamos esto en Génesis 21, regresemos a Génesis, en el capítulo 21, a partir del versículo 8. Génesis 21, 8. Dice aquí, y creció el niño y fue destetado, hablando de Isaac. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, es decir, Sara le dijo a Abraham, echa a tu sierva y a tu hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Ahora, cuando dice pareció grave, esto se refiere a algo desagradable.
Y cuando experimentamos algo desagradable, eso nos puede llevar a ira o a enojo, ¿verdad? Y eso fue lo que está expresando aquí la Escritura en Abraham, cuando le dice, echa a tu hijo y echa a Sara. ¿Cómo que échalo? Si es mi primogénito, ¿cómo que échalo? Sin embargo, veamos qué dice el Señor, versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave o desagradable a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces aquí Dios le está diciendo a Abraham que no se enoje, pero también le dice que escuche la voz de su mujer. Algo que ya de entrada es una prueba. Porque el hombre por naturaleza no escucha a su esposa. Esa es una realidad. Sin embargo, el Señor aquí le dice a Abraham que sí lo haga, escucha su voz. Pero también vemos por qué le está diciendo esto. Porque Sara estaba alineada a los propósitos de Dios, porque la descendencia iba a venir de parte de Isaac. Y esto de entrada nos da un principio, porque si nuestra esposa nos dice algo que está alineado a la palabra de Dios, es decir, a lo que nos instruye en su palabra, nosotros como esposos debemos considerarlo, ponerle atención, porque no es algo que ella está diciendo, es algo que nos está diciendo de parte de Dios, porque lo estableció en su palabra. Pero si nos dice algo que es contrario a lo que el Señor nos instruye en su palabra, por amor a ella, pues hay que escucharla. Sin embargo, no debemos hacer lo que ella dice si va en contra de su palabra, porque su palabra siempre debe dirigir nuestras acciones, nuestras decisiones. Tienen que estar alineadas a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si tu esposa nos dice o te dice, haz esto, está conforme a la palabra de Dios, pues tiene razón. A lo mejor yo puedo estar cayendo en una necedad y me estoy yendo por otro lado. Pero si es al revés, bueno, también la amamos, hay que respetarla, pero ¿sabes qué? En mi vida, eso no dice la palabra de Dios, ¿verdad? Yo creo que tenemos también esa responsabilidad de decirle, no, mira, la palabra de Dios dice esto. Hay que darle a entender el por qué no vamos a hacer lo que ella dice. Porque tanto para uno como para el otro, la palabra de Dios siempre debe ser la que nos dirija. Entonces vemos que aquí Dios le da, bueno, no más, solo fue una prueba, dos, no, la primera prueba es obedece a tu esposa, pero la segunda es deshazte de Ismael. ¿Sí? No te preocupes por él, yo me voy a encargar, yo lo voy a bendecir, tú deshazte de él. Ahora, la Escritura no da detalles de este despido, pero no creo que haya sido algo fácil para Abraham. ¿Sí? El primer niño que tiene, ¿sí? Desde chiquito lo tienes ahí todo. Yo sé, Señor, que no es el de la promesa, pero pues tú lo viste crecer, tú lo viste gatear, caminar, correr, y dice, deshazte de él. Está difícil, ¿verdad? Sin embargo, lo relevante de esto es que Abraham fue obediente a las instrucciones de Dios. Ahora en el versículo 19 del texto base nos muestra algo muy interesante, regresemos ahí. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Aquí el escritor a los Hebreos nos lleva nuevamente a Génesis capítulo 22, donde Abraham llega al lugar del sacrificio que está ordenado por Dios. Se lo vamos a poner en la pantalla. Génesis 22, 4 al 6. Nos dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña, el holocausto, y lo puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces aquí vemos cómo Abraham
deja a sus siervos, agarra la leña, se la pone en el lomo a su hijo, agarra el cuchillo y le dice, vámonos. Y ahí de entrada vemos que Isaac no era un bebito, pues para cargar leña, pues ya debería tener sus años, ¿verdad? Sin embargo, el versículo 22 es clave. Aquí el versículo 5 del capítulo 22 es clave. Porque Abraham dice algo muy importante en relación al plan de la redención. Y esto es cuando dice, yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Lo cual significa que para Abraham en su mente, él ya había efectuado el sacrificio. Por eso en el versículo 17, el texto base dice en la primera parte, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Aquí la palabra ofreció es presentada como un verbo perfecto, el cual indica una acción ya completada en el pasado, cuya acción ha producido un estado o resultado que continúa en el presente. Entonces Abraham, él ya lo había sacrificado en su mente. Por eso es que les dice a sus siervos, vamos allí, vamos a adorar y vamos a regresar. Pero esto es porque él sabía quién era su Dios. ¿Sí? Es como cuando muchas veces vamos a hacer algo, ya lo hicimos en la mente, ya nomás era llevarlo a cabo. La decisión ya estaba tomada. Él dijo, voy a obedecer y yo lo voy a matar. No me importa, en su mente él ya lo había matado. Pero también él sabía que Dios era poderoso para resucitarlo. Por eso nos dice el versículo 19, el texto base, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y esto también nos enseña que Abraham en su mente, él llegó a una conclusión. Y la conclusión es que si su hijo Isaac moría, Dios tiene poder para poderle volver a dar vida, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, se lo vamos a poner en la pantalla. Hebreos 11:19 nos dice en esta traducción, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Ahora, esta escritura también es presentada como un prototipo del plan de redención, porque fue lo que Dios hizo muchos años después por medio de su Hijo, cuando lo ofreció en una cruz como un sacrificio vivo por los pecados del hombre. Sin embargo, en el caso de Cristo no hubo sustituto, porque Él era el sustituto. Y de esa forma pudo abrirnos el camino a la salvación. Sin embargo, el Padre también lo resucita de los muertos como una primicia de la resurrección. Y gracias a esto es que hoy estamos aquí reunidos como el cuerpo de Cristo por medio de la fe en el Evangelio. Sin embargo, mis hermanos, Abraham, a través de esa prueba, pudo ver en sentido figurado el plan de redención como resultado de su fe. Fue obediente, más bien no es de su fe, sí es de su fe y de su obediencia. Fue obediente y pudo ver eso, muerte y resurrección. ¿Sí? Desde su mente ya lo miró. Y la importancia de ser obediente a la palabra de Dios, que nos permite ver cosas espirituales que a veces no tenemos consideradas. Entonces, como conclusión, mis hermanos, salgamos de este lugar teniendo presente los siguientes 3 puntos. En primer lugar, aunque nuestra fe esté bajo prueba, debemos entender que hay promesas que no vamos a recibir en esta vida
Sin embargo, un día las vamos a recibir cuando resucitemos de los muertos para estar en la presencia de Cristo por toda la eternidad. En segundo lugar, aunque nuestra fe esté bajo prueba, no desmayemos y sigamos adelante, perseverando en todo momento, sin voltear atrás, porque los que retroceden son de los que se pierden y por lo tanto no agradan a Dios. Siempre para adelante, perseverando. Eso es lo que quiere el Señor de su iglesia. Y en tercer lugar, aunque nuestra fe permanezca en prueba, cualquiera que sea, confiemos en que Dios es poderoso para darnos el oportuno socorro, como lo hizo con Abraham. Así que, mis hermanos, sigamos adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, siendo obedientes y perseverando en el Evangelio. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Oh, mi Dios, te damos gracias